Ayuno intermitente, uno de los temas que se ha vuelto muy de moda en los últimos tiempos en torno a la nutrición. ¿Quieres saber de qué se trata? ¿Qué es? ¿Cuáles son sus pros y sus contras? No te vayas, quédate con nosotros. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es el ayuno? El ayuno simplemente es esos periodos de no alimentación que cada sujeto puede llevar, ¿sí? Por ejemplo, durante las horas de sueño. Si tú te duermes a las 10 de la noche y despiertas a las 8 de la mañana, estás pasando un periodo de 10 horas de no alimentación y dentro de ese periodo entras en un estado de ayuno, ¿sí? Comúnmente se nos decía que el desayuno era la parte más importante del día y que teníamos que desayunar dentro de las primeras horas, ¿sí? Esto, pues bueno, como tal, no es a ciencia cierta. Habrá quienes sí sea necesario que desayunen, habrá quienes no va a ser necesario que desayunen dentro de las primeras horas. Incluso pueden desayunar mucho más tarde. ¿Cuáles probablemente podrían ser algunas complicaciones de prolongar este ayuno nocturno que ya traemos? Pues bueno, principalmente la mala elección de alimentos que podemos hacer. Y esta mala elección de alimentos se da principalmente por un proceso de inadaptación, porque no estamos acostumbrados a romper el ayuno probablemente un poco más tarde o a pasar un periodo tan prolongado sin alimentación. Comúnmente se nos dice que tenemos que estar comiendo cada 3 o 4 horas al día para cumplir 5 comidas al día, ¿sí? Pero, pues bueno, sabemos que realmente esto no va a ser tan efectivo para todas las personas, principalmente aquellas que por sus actividades laborales, escolares, deportivas o cualquier actividad que realicen, se les va a complicar estar realizando 5, 6 o 4 tiempos de comida, ¿sí? Entonces, para este tipo de personas puede ser una muy buena estrategia el ayuno intermitente, es decir, prolongar estos periodos de no alimentación. Entonces, ¿cuáles serían las ideas o los protocolos a seguir del ayuno intermitente? Pues bueno, el ayuno intermitente podemos trabajar 12 horas de no alimentación y 12 horas de alimentación. Es decir, si tú estabas acostumbrado a en cuanto despertabas a las 8 de la mañana desayunar, pues bueno, lo único que puedes hacer es prolongar ese desayuno hasta las 10 de la mañana y estás pasando ese periodo de 12 horas. Otro protocolo sería 16-8, 16 horas de no alimentación y 8 horas de alimentación. Entonces, al lugar de desayunar a las 10 de la mañana, estarías desayunando prácticamente a las 2 de la tarde, ¿sí? A las 2 de la tarde sería tu desayuno. Oye, pero eso ya no es un desayuno, eso ya es la comida. No, el desayuno es todo aquel alimento que rompe con el ayuno. Entonces puedes desayunar 8 de la mañana, 10, 2 de la tarde. De eso no hay ningún problema. Y así como estos, pues bueno, se puede trabajar 24, incluso hay ayunos que los realizan incluso hasta por un día, 24 horas o 48 horas. Que pues bueno, esto ya sería tal vez irnos un poco a los extremos, pero hay quien lo hace. Y bueno, ¿cuál es la finalidad de realizar un ayuno intermitente o prolongar el periodo de ayuno? Pues bueno, principalmente es recortar kilocalorías, ¿sí? Recortar el contenido calórico que estás consumiendo. ¿Por qué? Porque si estabas realizando 5 comidas, es muy fácil que en esas 5 comidas tengas probablemente un exceso de calorías. ¿Por qué? Porque a veces no controlamos o ingerimos alimentos hipercalóricos. Entonces, al lugar de hacer 5 comidas, vas a hacer 3 o 2 comidas. Entonces, esto obviamente va a recortar probablemente la cantidad de calorías que estás ingiriendo y esto te puede ayudar a tener un control sobre los porcentajes de grasa corporal o incluso sobre la pérdida de peso. Ojo, el hecho de hacer ayuno no te garantiza que vas a tener una pérdida de peso o una pérdida de grasa corporal, porque recordemos que la base de todo esto es el balance energético, ¿sí? Pero si tú incluso dentro de estas 2 comidas estás generando un superávit calórico, más calorías de las que necesitas, obviamente vas a seguir aumentando de peso, independientemente hagas 5 comidas, hagas 2 comidas o hagas una comida al día. Entonces, ¿qué es lo que tengo o qué es lo que puedo consumir durante este periodo de no alimentación? Bueno, una de las ideas o uno de los errores más comunes es decir, es que no desayuné, pero una vez que interrogas a la persona, resulta que se tomó un café con leche y probablemente unas galletas, pero ellos no lo toman como desayuno, ¿sí? Entonces, pues bueno, el ayuno prácticamente es no ingerir calorías,
¿sí? Puedes ingerir bebidas libres de calorías. Esta es una de las recomendaciones que se puede hacer. Incluso se recomienda el consumo de electrolitos, de preferencia sin calorías. ¿Para qué? Para ayudarnos a mantenernos bien hidratados durante todo este periodo de ayuno. Entonces, como tal, el ayuno intermitente no es una dieta, simplemente es una estrategia nutricional que nos puede ayudar a lograr nuestros objetivos en cuanto a la pérdida de peso o en cuanto a la pérdida de grasa corporal. Pero no es para todos. ¿Por qué? Porque va a tener ciertas complicaciones. Normalmente cuando no estamos acostumbrados vas a presentar dolores de cabeza, mareos, probablemente que se te baja la presión, entre algunas otras complicaciones. Pero esto es prácticamente por un proceso de inadaptación, un proceso de inflexibilidad metabólica. Al cabo, probablemente de algunos días o un par de semanas, todo se va a corregir. Pero vuelvo a lo mismo, el ayuno intermitente no es para todos. Habrá quienes se adapten perfectamente y quienes de plano tengan que realizar 4 o 5 comidas al día. Pues hasta aquí lo que te quería comentar acerca del ayuno. Es un tema bastante extenso. Si tienes alguna duda o algún comentario en relación a este tema, no dudes dejarnos tus comentarios y con gusto en otro próximo video los resolveremos. Recuerda también acudir con un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque él es el indicado para asesorarte en llevar un plan de alimentación. Llámese como se llame el plan de alimentación o las diferentes estrategias nutricionales que pueden existir. Recuerda, soy Luis Iván Reyes y soy tu nutriólogo.